Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Ya tenemos el contacto telefónico también desde la capital de la República con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, con quien vamos a hacer información. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, el señor ministro de Agricultura prácticamente dejó las funciones de ministro. Señor ingeniero, ¿cuáles son las causas para que renuncie un ministro de Estado, principalmente para un tema tan delicado como es la agricultura y ganadería en el Ecuador? Señor ingeniero, buenos días. Buenos días, mi estimado Pablo, gracias por su entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas. De lo que yo conozco, el ministro no renunció, sino que lo renunciaron. Parece que hay dos razones. La una, pues, el problema político interno que existe dentro de Alianza País, porque como se conoce, hubo una reunión en Cuenca de un movimiento llamado Vamos que dirige o coordina el señor Augusto Barrera, del cual forma parte el señor Rubén Flores. Eso me parece que es la una cuestión, por razones de discrepancias internas. Y en segundo lugar también, pues porque el señor ministro realmente fracasó en sus funciones. Había un descontento generalizado, miles de campesinos de la costa, especialmente arroceros, estaban movilizados en diferentes sectores y en diferentes momentos. La ola de protesta seguía creciendo, el descontento por la pésima administración del exministro Rubén Flores. Me parece que esas dos son las causas principales. Lamentablemente este señor le quedó muy grande el cargo, una nominación esencialmente de conveniencias políticas internas, antes que de atención de manera responsable a los graves problemas que vive, que soporta, no digamos que vive, sino que soporta una crisis terrible el agroecuatoriano. Señor ingeniero, pero el momento de renunciar, y cuando usted puntualiza aquellas vertientes que son a lo mejor las causales para que él lo hayan renunciado, como usted manifiesta, ¿cuál sería el ministro ideal para el Ecuador en los actuales momentos, cuando estamos hablando que el tema y la agricultura no ha tenido un soporte de apoyo por parte de los anteriores gobiernos, señor ingeniero? Bueno, yo creo que el señor presidente de la República en este momento tiene la oportunidad de darle un nuevo giro al manejo de la política pública en el agroecuatoriano. Hay que recordar que en los 11 años prácticamente de gobierno de Alianza País, durante el gobierno de Rafael Correa, él en el año 2012 dijo públicamente que su gobierno estaba en deuda con el agro, deuda que nunca la pagó. Lamentablemente durante esos 10 años, todos los inmensos recursos que dispuso el Estado ecuatoriano, más de 350.000 o cerca de 400.000 millones de dólares, en vez de haber sido dirigidos a fortalecer los sectores fundamentales de la economía, como es el sector agrario, porque el Ecuador ante todo es un país agrario, agropecuario, agroindustrial, antes que petrolero y minero. Algún día dejaremos de ser petroleros y mineros, pero nunca jamás el Ecuador dejará de ser un país agrario. Ese gobierno pues despilfarró, robó miles de millones de dólares en obras suntuosas con sobreprecio, con negociados en los contratos de hidroeléctricas, en los contratos de deuda externa, etcétera. Por eso están perseguidos, unos en la cárcel, otros perseguidos. Entonces se abandonó el agro. No se dio la atención del caso. A eso se agrega una visión totalmente politiquera de poner al frente del Ministerio de Agricultura personas que ni siquiera conocían del sector. Por ejemplo, le hago acuerdo del ministro que duró muchos años, del ministro Ponce, no me acuerdo, Javier Ponce, que él es un distinguido poeta que escribe bonitos cuentos literarios, pero que del agro, de la problemática agraria,
conoce casi tanto como usted y yo podemos conocer de astronauta. Entonces, ministros de esa naturaleza, de esas características, dejaron al agro en soletas. Ahora, durante este año del presidente Lenín Moreno, los dos ministros que han habido, pues ahí de igual manera ha sido una continuación de esa irresponsabilidad, de esa incapacidad. La ministra que pusieron, o sea, la primera que pusieron, una señorita ahí que no sabía dónde estaba parada, una mujercita ahí inocente que dejó que fue al cargo por las presiones y los manipuleos politiqueros del prefecto de Manabí, de Los Ríos, un señor Troya, que se ufanaba pues de que él tenía ministra de Agricultura. Ahora este nuevo ministro que acaba de ser renunciado de igual manera, fruto de estas manipulaciones internas, no fruto de una visión responsable por parte del Estado, del gobierno, para poner a la cabeza de un ministerio tan importante a una persona que realmente conozca los problemas del agro. Por eso, nosotros a nivel del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, el día de ayer le he entregado una comunicación al señor presidente de la República. Espero que por lo menos la lea y nos den una respuesta. Nos pidieron la audiencia para tratar personalmente con él, una delegación representativa de los más de 30,000 ingenieros agrónomos del Ecuador, para hacerle conocer nuestros criterios de lo que está pasando en este sector fundamental de la economía nacional, y para demandar de él que el nuevo ministro de Agricultura mínimo sea pues un ingeniero agrónomo, uno de los 30,000 ingenieros agrónomos que hay, que él escoja uno de ellos, ayudarle nosotros a escoger una persona que reúna un perfil de conocimiento de la problemática del sector agrario, un perfil de conocimiento de las políticas públicas que hay que aplicar en este momento para sacar al agro de la espantosa crisis en la que se encuentra. Ojalá el señor presidente de la República abra su criterio hacia un diálogo, hacia los gremios profesionales. Hemos venido pidiendo esta reunión, este diálogo, esta entrevista desde el mes de marzo. Derivó nuestro pedido hacia el Ministerio de la Gestión Política y hasta ahora no nos dan una respuesta. Yo creo que los ingenieros agrónomos del Ecuador, hablo a nombre de los más de 30,000 ingenieros agrónomos del Ecuador, de Loja, de Manabí, de Guayas, de Esmeraldas, de Pichincha, de todas partes del país, se merecen el respeto por parte de la primera autoridad de la República. Ojalá tenga la sensibilidad del caso y nos dé esa oportunidad de tener un diálogo público para hacerle conocer nuestros puntos de vista, nuestros planteamientos, y que sobre esa base él tome la decisión que ojalá corresponda a los más altos intereses del agroecuatoriano, del pueblo y la nación toda. Señor ingeniero, ¿ustedes tienen a lo mejor algún estudio económico, alguna auditoría que determine cuál es la cantidad o la capacidad económica que tiene que invertir el Estado ecuatoriano para fortalecer el tema agrícola y ganadero en el Ecuador, habida cuenta de que, por ejemplo, en otros países ya se está estudiando el potencial de cada semilla que sea beneficioso para el ser humano, señor ingeniero? Mire, mi estimado señor periodista, el problema agrario, usted toca un tema, una parte, podríamos decir, una hoja de todo el bosque. El problema agrario es un problema complejo, no solamente el problema de la semilla, tiene que ver con el problema de la tierra, la tenencia de la tierra, tiene que ver con la organización de la producción, tiene que ver con el manejo de cuencas hidrográficas desde un punto de vista técnico, tiene que ver con el problema de la planificación de la producción de manera nacional, en función, en primer lugar, de los alimentos que necesitamos los ecuatorianos poner en la mesa, de los alimentos de consumo nacional, y sobre esa base pensar en una sobreproducción para la exportación, sin dejar de lado, por cierto, los productos tradicionales de exportación como cacao, café, banano, etcétera. El problema agrario tiene que ver con el problema de la ciencia, de la tecnología, la investigación agraria, agropecuaria. Ya quieren destruir prácticamente INIAP, que ha sido una institución prestigiosa durante muchos años y que la han venido ahogando en medio de una angustia económica y poniendo a gente inepta en la dirección de esa tan importante organización. Es decir, un proceso complejo. Eso se necesita no
solamente una mente clara, lúcida y una con experiencia, se necesitan muchas mentes, se necesita un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, señor licenciado, lo tiene el Ecuador. Son 30.000 ingenieros agrónomos formados en las universidades ecuatorianas, formados en cursos en el extranjero, con una gran experiencia, y en este momento están marginados, estamos marginados de las decisiones del agroecuatoriano. Entonces nosotros en esa dirección tuvimos una reunión con el exministro, el renunciado, ministro Rubén Flores. Tuvimos una reunión el 10 de abril que fue motivo de una conversación anterior, y ahí le explicamos y le planteamos 5 puntos concretos para dar trabajo a la gente en el agro. Le planteamos la necesidad del manejo integral de cuencas hidrográficas y le planteamos también una propuesta de fondo que sigue vigente, la necesidad, y estamos organizando eso, un evento nacional de todos los actores del sector agroproductivo. Hablemos de los grandes empresarios, pequeños y medianos productores, la academia, los gremios profesionales, la ayuda de cooperación internacional y los organismos de carácter público, privado, para sentarse en un diálogo nacional a fin de ver cómo está en este momento la crisis agraria, agropecuaria y agroindustrial del país, y tomarlas y coincidir y elaborar las nuevas políticas públicas para el agro ecuatoriano que hacen falta, las nuevas políticas públicas para el agro. Ya las políticas que aplicó Correa y que está aplicando en este momento el gobierno actual han fracasado, señores. Hay que dar un viraje. Ese viraje tenemos que darlo todos los sectores del proceso productivo agrario, y los ingenieros agrónomos a la cabeza, porque son los profesionales que han sido formados para eso. Zapatero a tus zapatos, dice el dicho popular. En la Corte de Justicia tienen que estar profesionales formados en la jurisprudencia, eso es obvio. En el Ministerio de Salud, los médicos. En el Ministerio de Agricultura, señores, tienen que estar los ingenieros agrónomos, forestales, agrícolas, médicos veterinarios. Pero la ingeniería agronómica es la mata de todas las profesiones relacionadas con el campo. Entonces esto tiene que entender el señor presidente de la República, y tiene que entenderlo todos los ecuatorianos, para que rememos el hombro y presionemos, exijamos al presidente de la República que se atienda a este clamor. Ese evento que nosotros le planteamos al exministro Flores, pasaron 4 meses, señores, desde abril a mayo, a junio, julio, agosto, 4 meses, y nada, absolutamente nada, porque demostró que es un ministro incapaz, irresponsable. Eso no se puede repetir. Públicamente le digo al señor presidente de la República, al licenciado Lenín Moreno, mi amigo personal de hace 30 años, ya no le hablo como presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos al presidente de la República, de amigo a amigo. Lenín, por favor, escucha la voz del pueblo. Recibe a los ingenieros agrónomos para dialogar y buscar salidas al agroecuatoriano. Si es que esto no ocurre, lamentablemente los ingenieros agrónomos y el pueblo del sector agrario del país tendrán que tomar otro tipo de medidas, porque no podemos seguir actuando así frente a oídos sordos desde Carondelet. Claro, y allí hay una situación, señor ingeniero, que el tema del agro ecuatoriano tiene que ser tomado no solamente como una política de Estado, sino la inversión económica que tiene que ser prolija y constante para evitar que esos territorios o esos terrenos puedan sufrir, y la reparación de los mismos va a demorar muchos años, señor ingeniero. No es que de la noche a la mañana se pueden rehabilitar dichos territorios. Coincido totalmente con su criterio, mi estimado amigo. No se va a resolver la grave crisis del agro de la noche a la mañana, pero hay que empezar a sentar las bases. Fíjese usted que en lo que corresponde al manejo técnico de las cuencas hidrográficas, que es la base para una gran producción agropecuaria y agroindustrial en el país, hay que comenzar por hacer un replanteo de la Constitución de la República, porque estos sabios de la Grecia, del correato corrupto, en Montecristi, le quitaron las competencias al Ministerio de Agricultura y las trasladaron a los gobiernos provinciales. Las competencias del fomento agropecuario y del manejo de cuencas las trasladaron a los gobiernos provinciales. Prácticamente deshuesaron el Ministerio de Agricultura, deshuesaron el manejo político del Estado frente al agro. Y aquí estamos, manos arriba. ¿Qué han hecho los gobiernos provinciales en Loja?
En Manabí, en Guayas, en Pichincha, en las demás provincias, ¿qué han hecho para el manejo de cuencas hidrográficas? Absolutamente nada. Esto tiene que ser tomado muy en cuenta, y por lo tanto eso tiene que regresar al manejo del Ministerio de Agricultura. Y en este momento, para manejar cuencas hidrográficas hay 4 instituciones públicas que se chocan entre ellos y no hacen nada: Ministerio de Agricultura, gobiernos provinciales, Ministerio del Ambiente, Senaguas. Vaya a ver pues si alguno de ellos ha hecho algo por el manejo de cuencas. Entonces, problemas como estos tienen que ser resueltos. Para eso hemos pedido al presidente de la República una reunión a fin de dialogar. Y ojalá, bueno, lo que vamos a hacer es expresarle nuestros criterios. Él sabrá si los acoge o no. Pero nosotros cumplimos con responsabilidad histórica de dar nuestro punto de vista y de buscar salidas a los graves problemas del agroecuatoriano. Perfectamente, ingeniero. Muchísimas gracias por este detalle informativo a través de Prensa Radial sobre el tema de la salida o la renuncia o lo que le renunciaron al ministro de Agricultura. Gracias, señor ingeniero. Gracias a usted, licenciado, y mi llamado cordial a todos los ingenieros agrónomos del Ecuador, a todos los actores del sector productivo agrario, empresarios, pequeños y medianos productores, facultades de agronomía, veterinaria, la academia de universidades y escuelas politécnicas, gremios profesionales, a todos los sectores que están involucrados en el agroecuatoriano, a unirnos para exigir al presidente que se nombre a un ministro de gobierno, de Agricultura, que valga la pena, que tenga conocimiento y que sea una persona responsable, honesta, carta cabal, que permita abrir un nuevo rumbo en el agroecuatoriano en beneficio del pueblo y de la patria. Muchas gracias. Gracias, el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez desde la capital de la República, haciendo referencia de lo que es la gobernabilidad a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la parte agrícola y ganadera del territorio ecuatoriano, y habló fuertemente sobre el tema de las fuentes o los recursos hídricos, que es una política de forestación y reforestación que tendría que plantearse en todos los territorios del Ecuador. En Loja manifestaba qué es lo que ha hecho el gobierno provincial. Hace poco escuchábamos en los medios de comunicación impresos de la provincia de Loja, o se leía, el tema del canal de riego de el cantón Macará. Clever Iván Hidalgo, nuestro corresponsal allá en la ciudad de Macará, manifestaba, está por colapsar el canal de riego Macará. Si ese canal no se lo puede rehabilitar por parte del gobierno provincial, entonces ¿de qué eficacia estamos hablando en materia de precautelar el recurso hídrico para la agricultura y ganadería? Cuando hablamos precautelar, significa construir todas las infraestructuras que garanticen esa conducción del recurso hídrico para los campos de producción. Así están las cosas en materia agrícola y ganadera en todo el territorio ecuatoriano. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones a través de Prensa Radial. Este es su noticiero. Prensa Radial.